Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. ¡Qué bendición! Nuevamente, delante de ustedes, familias lindas, descansando en la presencia de Dios primeramente y desde luego sabiendo que estoy frente a un público que le fascina escuchar Tiempo con Dios. Y como estamos en ese nivel ahora, en el 2020, entonces estamos en un tiempo con Dios. Les bendigo, familias lindas. Este tema de la ecología a mí me ha tocado muy profundamente el corazón y espero que a ustedes también, porque le cuento que estando en los últimos tiempos es bueno que cuidemos lo que Dios nos entregó a nosotros para que lo cuidáramos. Cuando el Señor plantó al género humano, Génesis 2, capítulo 2, versículo 15, dice que plantó Dios al hombre en el Edén para que lo labrara y lo cuidara. ¿Ah? ¿Y qué ha hecho el hombre hasta el día de hoy? Sencillamente lo contrario. No lo ha labrado ni lo ha cuidado, lo ha destruido. Cualquier cantidad de talas de árboles para sembrar lo que roba, mata y destruye, como son los ácidos, la cocaína, la marihuana, la droga, toda esa porquería, ¿cómo le parece? Dañando la creación divina con el propósito de ganar y ganar dinero, destruyendo lo que Dios nos dejó para que nosotros pudiéramos administrarlo, supiéramos administrarlo y además disfrutáramos de toda la creación de Dios. Bueno, empezamos teniendo en cuenta el temor y la ilusión que nos muestra la parte bíblica en el libro del Génesis, en el capítulo 3. Mire lo que nos dice. El amor no permite nada que no genere amor. Pero el hombre, en su libre albedrío, en algún momento de su vida puede escoger alejarse del amor, encontrándose con lo opuesto. El temor que distorsiona la realidad en ilusiones, afectando también a los que lo rodean. El temor, el más arriesgado de todos los sentimientos que el amor permitió, que no lo confundan con instinto de supervivencia, se acercó y les dijo: ¿les han dicho que está prohibido comer del fruto de aquel árbol? Eva, la mujer, respondió: de nada comemos, nos alimentamos del amor cuando inhalamos y exhalamos, pero ¿qué tendrá ese árbol que no debemos ni tocar? Porque si lo hacemos moriremos. Adán, el hombre, dijo: ¿y si hay algo allí escondido que nos dé más? Entonces el temor a tener menos o la ilusión de tener más, escudado en la curiosidad, los llevó a comer del fruto prohibido. La ciencia del bien y del mal, esto despertó la duda y desde aquel día juzgaron, controlaron y etiquetaron todo, hasta las uniones de pareja, en bueno y malo según sus propios intereses. En esto se oyó el susurro del amor que se paseaba por el jardín del paraíso. Ellos, inmersos en el temor, sintieron por primera vez vergüenza y culpa por lo que se escondieron. Y el amor preguntó: ¿dónde están? No los oigo reír, no los veo jugar. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué tan callados?
¿Han comido acaso del árbol de la ciencia del bien y del mal? Sin más, aceptaron. Sí, comimos, nos dejamos tentar por la ilusión de tener más y caímos en el temor de quedarnos sin nada. Queremos más. Él les dijo: tranquilos, todo no es suficiente para el que se alimenta de ilusiones. Cada quien decide dónde quiere estar. Unos se mantienen libres y evolucionan en la cercanía al amor. Otros se alejan llenándose de cosas, de juicios y vanidades. Unos regresan y los más alejados se desvanecen en la nulidad. Esto también es perfecto y no cambia la ley universal. Mientras exista el universo, la ley es el amor, y en el amor no existe ni bien ni mal. En él todo es perfecto y su triunfo es la vida. Lo demás es pasajero y se irá desvaneciendo. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, no olvidemos que estamos tratando temas que tienen que ver con el Dios, que es un Dios ecológico. Entonces, veamos hoy, para empezar, lo que es teología y ecología. La relación teología y ecología: toda ciencia ve, analiza y estudia la realidad a partir de determinado punto de vista. Siendo así, las ciencias humanas y sociales, por más que valoricen la interdisciplinariedad, se vuelven incapaces de comprender y enfrentar los problemas humanos por sí solas. Sabemos que para comprender al ser humano es preciso tener fundamentos filosóficos teológicos. Llega un momento en que nos preguntamos por el sentido último de todas las cosas. Es exactamente aquí donde la teología entra en escena, proponiendo lo que ella posee como propio: una visión legal y global del hombre y de la humanidad. A pesar de que el problema ecológico no es, a primera vista, un problema religioso, podríamos preguntarnos si no hay allí una cuestión básica, en la medida en que cuestionemos el sentido del progreso humano y los vínculos profundos que ligan al ser humano a su ambiente. La búsqueda, hijos de Dios, que están en sintonía de Tiempo con Dios, la búsqueda de un sentido de la ecología vista en toda su amplitud, nos aconseja que preguntemos nuevamente por la tarea humana en los planes de Dios. ¿Cómo articular dialécticamente los planes de Dios y la participación humana? Pero quien se pregunta por los planes de Dios no puede dejar de confrontarlos con los planes de los hombres. Y quien confronta los planes de Dios y los planes del hombre se va a encontrar con la realidad del pecado, sencillamente. No de un pecado en abstracto, sino de un pecado que se hace historia y asume connotaciones socioestructurales. Entonces, la perspectiva teológica es imprescindible cuando queremos bucear en las raíces profundas de los problemas humanos.
La reflexión teológica es siempre una lectura de la realidad a la luz de la fe. Queremos entender lo que significa la fe en el Dios creador y en este mundo como creación suya. Ante la creciente explotación industrial y la destrucción irremediable de la naturaleza. La crisis ecológica no es tan solo una crisis del medio ambiente natural, sino una crisis de los mismos seres humanos. Es preciso que comprendamos la teología ecológica a partir de la nueva referencia. Urge entender al Creador, su creación y el objetivo de esa creación en forma trinitaria. Siendo así, el Creador a través de su Santo Espíritu mora en su creación como un todo y en cada una de las criaturas y las mantiene unidas y vivas con la fuerza de su Espíritu. Es preciso que buceemos en el misterio divino de la creación y hagamos la experiencia del amor de Dios. La creación es la morada de Dios. Solo después, entonces, tenemos una visión general de la reflexión teológica, sumada a la constatación de la realidad ecológica actual, y luego podremos llegar al plan ético. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, entonces continuemos teniendo en cuenta la teología de la creación. Pregunta muy interesante. ¿El cristianismo en el banquillo de los reos? Buena pregunta. Es totalmente incomprensible. Hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios. Es totalmente incomprensible que la teología quede ajena a los problemas ecológicos. Es fundamental para la teología una visión general, globalizante, que abarque la realidad. Los desafíos ecológicos provocan la teología. Hacer teología es siempre preguntar, ¿cómo todo esto tiene que ver con Dios? Nos han colocado en el banquillo de los reos. La acusación principal sostiene que en la fe judeocristiana se encuentran las raíces de la crisis ecosocial de los tiempos presentes. Según esta información, el cristianismo sería, entre todas las religiones del mundo, la religión más antropocéntrica. Precisamente la teología judeocristiana, todo está en función de la redención de lo humano, sería el marco dentro del cual fue posible el desarrollo de la ciencia occidental y, por consiguiente, de la destrucción de la naturaleza. ¿Cómo le parece? A partir de aquí se han desarrollado diversas críticas. De un modo general, las críticas a la teología, según escribe J.L. Ruiz de la Peña, se expresan así. A. La teología llega relativamente tarde al debate y solo llega debido a una especie de peso en la conciencia, con un sentimiento de que habría abusado de los discursos que anuncian catástrofes como medio de estimular comportamientos éticos. B. La teología solo hace poco tiempo
ha prestado atención a los problemas de la ética social. C. La teología ante el proceso tecnológico ha tenido un comportamiento y una postura un tanto ingenua y acrítica. D. El estudio de la relación entre el ser humano y la naturaleza parecía ser un asunto reservado a las ciencias experimentales. Además, una gran crítica va dirigida directamente a la teología de la creación. La teología de la creación, con su dimensión antropológica y especialmente con la importancia atribuida al mandato genesiaco de dominar la tierra, es actualmente cuestionada. J. Battenson, ya en 1970, suscitaba la cuestión de una manera descarnada. Si ustedes colocan a Dios fuera del universo, frente a su creación, y si ustedes cuentan para sí mismos que han sido creados a imagen de Él, ustedes se consideran entonces de una manera totalmente lógica y natural, como si fueran exteriores a las cosas que los rodean e inclusive opuestas a ellas. Y como ustedes se apropian todo lo que pertenece al espíritu, pensarán entonces que el mundo que los rodea se encuentran totalmente privados de él y no tiene derecho a ninguna consideración moral o ética. El medio ambiente parecerá que les pertenece para el único objetivo de ser explotado por ustedes. Para ustedes la unidad de la sobrevivencia estará compuesta así, por ustedes mismos, por sus semejantes y por sus prójimos, y ustedes los colocarán en oposición al medio ambiente de otras unidades sociales y de otras razas, o a las bestias, o inclusive a las legumbres. En el campo más estrictamente teológico tenemos a Lynn White, que acusa la fe cristiana en la creación de provocar o fomentar la degradación ecológica. Para White y otros, el mandato genesiaco de dominar la tierra, Génesis 1 al 28, habría tenido consecuencias desastrosas en la revolución industrial. El relato sacerdotal de la creación sería el soporte teológico para justificar la cosificación, manipulación, degradación y destrucción del medio ambiente. Según White, el cristianismo heredó del judaísmo el rechazo al tiempo cíclico, la sustitución por una concepción lineal de la historia y, por consiguiente, la confianza en un progreso creciente e ilimitado. A todo esto, eso se debe sumar una cosmovisión vigorosamente antropocéntrica, desviada de la categoría Homo imago Dei, que da al hombre total libertad para usar y abusar de un mundo cuyo dominio ejerce en nombre de Dios. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, en este contexto, hijos de Dios, amados por Dios, que están en sintonía de tiempo con Dios, en este contexto se fija la ideología moderna del progreso
y se desarrolla y se explica la ciencia y la técnica de nuestros tiempos. Como críticas severas al cristianismo, destacamos también la de Forrester, que afirma categóricamente que el cristianismo es la religión del crecimiento exponencial, y la crítica de Carl Hammer, que dice que la catástrofe que nos amenaza fue generada por la idea judeocristiana de que el ser humano ejerce un señorío ilimitado sobre el mundo. La orden dominen la tierra, contenida en Génesis 1:28, habría dado luz verde para una dinámica acelerada, cuyos puntos altos son el constantinismo, con la creciente intromisión de la Iglesia en los asuntos temporales, el control del rendimiento agrícola por parte de las autoridades eclesiásticas medievales, la ética calvinista del rendimiento y, por fin, la moral productivista y consumista vigente en los días actuales. Ante tantas críticas, se hacen necesarias algunas respuestas que nos ayuden a discernir la participación de la teología en la crisis ecológica, las acusaciones injustas e infundadas de las cuales fuimos blanco, así como también nos ayuden a abrir horizontes para una nueva teología de la creación, una ecoteología clara. Las cuestiones suscitadas deben conducirnos a revisar nuestros conceptos o nuestras concepciones del pasado, a proyectar otras, y en razón de los nuevos problemas y de la nueva situación histórica, a actualizar las antiguas visiones que quedaron en el depósito de nuestra experiencia acumulada y ahora alcanza relevancia. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Siguiendo en el orden del tema, hijos de Dios, surgen respuestas a las acusaciones a la teología de la creación, una necesidad. No queremos hacer apología. Sin embargo, lo que se hace necesario es, sin ninguna excepción de una posible culpa, aclarar la posición de la Iglesia, su teología de la creación y su nueva postura ante el problema ecológico. Ausencia de la teología de la creación. Pascual Rangel, en su artículo La crisis de la teología actual, presenta la ausencia de la teología de la creación como uno de los factores de la crisis de la teología. Más que nunca, es menester abrir caminos para la reflexión teológica de la creación, de la ecología. No podemos quedar pasivos ante la problemática ambiental, sobre todo en una hora en la que la creación está amenazada por la intervención de los tecnócratas. Quiero repetir este partecito, papá, ¿sí? Sobre todo en una hora en que la creación está amenazada por la intervención de los tecnócratas y por la ambición de los que todo lo poseen y quieren poseer todavía más. En una hora en la que el índice de muertos por el hambre, por la falta de asistencia médica básica, crece en forma aterradora. En una hora en la que el amor pasó a ser producto comercializado y transmitido por la televisión.
y dejó de ser dinámica de vida. En una hora en que la interayuda, la relación y la solidaridad están entrando en un proceso de extinción. En una hora en la que percibimos que nuestro futuro está amenazado, es cuando se hace indispensable, absolutamente necesaria, la nueva teología de la creación. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Sigamos en este punto que está muy interesante, hablando ahora de la teología de la creación. Horizontes abiertos. Sería presunción de nuestra parte no aceptar que, además de la ausencia de una teología de la creación que nos posibilitara una reflexión más profunda y coherente sobre los problemas ecológicos, somos responsables de determinadas interpretaciones y tomas de posición teológica equivocadas. Sin embargo, sería injusto afirmar que somos culpables de todo y que nuestra reflexión no tiene en sí valor ninguno. Las iglesias, sus lecturas de la Biblia y sus teologías, en realidad, no están exentas de culpa por la crisis ecosocial que experimentamos y que, de continuar con el ritmo actual, traerá mayores amarguras en el futuro próximo. Podemos hablar de complicidad. Entre tanto, no hay duda de que cualquier acusación levantada contra la fe bíblica en la creación es históricamente injusta y exegéticamente infundada. Pero el modo con el cual esta fe bíblica fue interpretada y vivenciada se puede cuestionar. Fue muy común a lo largo de la historia acudir a los textos sagrados de la Biblia para legitimar una apropiación y una explotación utilitarista de la naturaleza. El ser humano puede haberse posesionado como el Señor absoluto de todo y de todos. Él puede haberse colocado en una postura de dueño, de Señor arrogante de la creación. Sin embargo, el ser humano, imagen de Dios, a quien en Génesis 1:28 se le entrega el destino de lo que fue creado, no es absolutamente el Señor y prepotente y despótico. Es solamente intendente y gerente, administrador y tutor. El encargo que recibió no lo autoriza a saquear, a extenuar y a destruir la realidad que le ha sido confiada y de la cual es solidario. Génesis capítulo 2, versículo 7. Pero sí lo obliga a promoverla, darle tutela, llevarla hasta la plenitud. El manejo que le ha sido encomendado supone sabiduría, prudencia y fidelidad, y excluye el egoísmo, la avaricia y la irreflexión, para que la labrara y la cuidase. Esta es la fe de la iglesia. Este es el soporte bíblico teológico inicial para nuestra reflexión. Él quiere que en sí aclarar presentando la riqueza de nuestra fe y el papel de la teología al servicio de la vida y de la esperanza. Pero debemos despertar esa realidad. Si nuestra fe nos encamina hacia la relación de comunión con nuestros semejantes y con la naturaleza, nuestra práctica no puede ser incoherente ni indiferente de nuestra primera vocación.
La teología de la creación es un nuevo imperativo que se impone. Necesitamos una teología de la creación en perspectiva ecológica, que nos haga comprender que vivir es comunicación y comunión. En este sentido podemos dejar de leer, reflexionar y estudiar la excelente obra de Yunder Moltmann, así como la teología de la creación de Juan Luis Ruiz de la Peña. Son lecturas obligadas. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, vamos a concluir por el día de hoy teniendo en cuenta la perspectiva ecológica en la doctrina cristiana de la creación. Creo que ustedes han tomado conciencia porque se ha hablado sencillamente de ecología, doctrina, teología y el funcionamiento que de una manera doctrinal se le ha dado a la misma naturaleza o al mal entendimiento de la naturaleza como nos fue entregada para nosotros. La ecología, más que cualquier otra ciencia, nos hace entender con más facilidad el concepto teológico de la creación. Queremos rescatar la profundidad y la actualidad de la teología de la creación. Ella nos lanza dentro del gran misterio del amor de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decir que somos creados significa afirmar que venimos de Dios. Tenemos en nuestras huellas, tenemos en nosotros las huellas de Dios y caminamos hacia Dios. Sin embargo, la reflexión cristiana dominante poco ha profundizado el misterio de la creación. Por otras razones históricas e institucionales, ella se concentró más en el misterio de la redención, exceptuando una vertiente muy fuerte que supo armonizar la creación con la relación de la redención. Tenemos, por ejemplo, el precioso tesoro dejado por San Francisco, expresado reflexivamente por su Buenaventura Dunescoto y Guillermo de Ockham, la moderna teología de las realidades terrestres, del mundo de la política y de la liberación, la teología del proceso, la teología de la Iglesia Ortodoxa y, en fin, todo el compromiso generado a partir de la reflexión hecha por la moral social. Escúcheme bien, oyentes y televidentes de Un Tiempo con Dios. Si el cristianismo, por una comprensión deficiente de la teología de la creación, contribuyó al establecimiento de una relación falsa entre los seres humanos y el medio ambiente, urge la conversión y la reorientación teológica existencial de los cristianos y de las iglesias en la dirección de una toma de posición más armónica y de comunión entre el ser humano y la naturaleza. Hasta aquí llegamos, por eso doy gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A Él le debemos todo. Démosle gracias porque el aire, a pesar de estar contaminado, lo podemos respirar todavía sanamente. Pero como va la evolución del mundo destructivo, va a llegar el momento que nos asfixiamos. Y lo grave quizás no somos nosotros los mayores, sino las generaciones que vienen detrás de nosotros. La ecología es importante. Por eso Dios la presenta como el Dios del amor.
porque ama su creación. Su creación es todo lo bello que tenemos en nuestro entorno: aguas, flores, plantas, animales, peces. Su presencia en medio de toda su creación, rodeada de su amor. Pero tristemente, la avaricia, la codicia, la ambición y la desgracia del mundo perverso que Satanás, y que el Señor lo reprenda, ha influenciado en la humanidad para que destruya la perfección del amor de Dios a través de su creación. Amados, es bueno que nos tomemos de la mano y oremos y clamemos por esta creación tan hermosa, llena de amor de parte de nuestro Padre Celestial, pero que el sinvergüenza, que no tiene nada más que hacer que esperar el momento en que le llegue la lanzada al lago de fuego y azufre, donde estará atormentado día y noche por los siglos de los siglos, hasta ahí. Eso es lo que él sabe, que no tiene nada. Él no tiene nada, sino un hoyo que lo espera para llegar allá con el falso profeta y con la bestia y ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces a él le importa destruir lo bello de Dios, que la creación, que ustedes y yo, hijos de Dios, tenemos derecho, pero que él no la quiere robar. La oración cae muy bien ahí. Padre, te damos gracias por habernos prestado toda la etapa de vida que llevamos hasta aquí. Pero hay una descendencia, como son nuestros hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones, que también necesitan disfrutar de toda su creación. Permita que el medio ambiente no se siga destruyendo, Padre, sino por el contrario, que su presencia a través de su bendito Espíritu toque los corazones y toque las conciencias de los seres humanos, imagen y semejanza suya, para que no destruyan, roben y maten, sino que vivan en armonía en función de unos para otros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos mis hermanos, amados en Cristo Jesús. Amén.